que tenemos es un escenario político y económico que no es el mejor hace varios meses, y lo de hoy hay que verlo como un hecho emergente a la crispación política tal vez que está manifestándose en la población libanesa. De todas maneras, aunque las versiones son varias y todavía no hay una información fehaciente por lo reciente de las explosiones, no hay que descartar ninguna de las opciones. Y aquí son varias, como tú sabes. El puerto de Beirut es una zona donde Hezbollah tiene mucha preeminencia, donde hay muchos warehouses manejados por ellos, y en su tiempo, uno de los canales por medio de los cuales ellos recibieron armas y sistemas de armas por mar, con buques de distintas banderas, hasta que los israelíes comenzaron a reforzar esa vigilancia marítima, y esa modalidad pasó a ser muy común a través de la frontera siria-libanesa, con transportes terrestres de sistemas de armas, de logística, de explosivos y de municiones de parte de Teherán a través de Damasco para la organización terrorista Hezbollah en Líbano. Esas cuestiones también eran claras en el aeropuerto de Beirut. También se hacía a través de vuelos por medio de los cuales Hezbollah recibía logística, armamento, sistemas balísticos, diferentes tipos de apoyos. En consecuencia, no sería extraño que la explosión haya sido originada por algún almacenamiento de material explosivo. Me confirmaron la muerte del secretario general del partido Kateb, que es un señor de la comunidad, un político muy honrado, muy honesto de la comunidad armenia. Su nombre es Nazar Najarian. Acaban de informar que él falleció. Hay unas oficinas muy cercanas al puerto del Kateb. Y recordemos que la historia del Kateb y de los cristianos allí, bueno, siempre que aparecen muertos cristianos en las explosiones que sean, es difícil pensar que ha explotado un depósito de pirotecnia, ¿no? Fíjate que además hay un detalle muy importante que de este lado del Atlántico no se ha considerado todavía, o es una noticia que la verdad no se ha dado la relevancia que la noticia tiene per se. Es que el día viernes próximo, en La Haya, el tribunal especial que investiga la muerte de Rafik Hariri y su asesinato del año 2005, el 14 de mayo, donde lo asesinaron con bomba en la Cornilla, ahí en Beirut. Así es. Y a otras 20 personas más. El viernes próximo en La Haya se espera la sentencia en un juicio en ausencia a 4 oficiales de Hezbollah que están siendo enjuiciados, pero por supuesto están prófugos, y sobre los cuales Hassan Nasrallah se ha negado a entregarlos a las autoridades para que comparezcan en ese juicio. Un caso muy parecido a lo que ocurre en la Argentina, ¿no? Con ese juicio, con ese proceso con los iraníes por el ataque a la AMIA, y un proyecto que en este momento, bueno, no sé si verá la luz, atento a la situación política argentina, pero que se pretende llevar adelante un juicio en ausencia. Ese juicio en ausencia que el Tribunal Especial para el Líbano llevó adelante desde el año 2009, este viernes precisamente va a pronunciar sentencia contra los 4 prófugos, que son 4 oficiales de Hezbollah. Bueno, tal vez haya personas que digan esto no tiene nada que ver. En el Líbano todo tiene que ver con todo. No, definitivamente. Y la violencia que hay ahí, yo creo que no la hay en el mundo. Afortunadamente, sí. Pero hay que considerar y hay que decir a las personas, para que conozcan esa realidad, que el Líbano no es un país soberano, no es un país independiente y no es un país libre. Por el contrario, ha padecido la ocupación durante 29 años y 6 meses del régimen sirio, del clan Assad, y luego de
el año 2005 a través de la resolución 1559, que logró que la ocupación siria se vaya del Líbano, militarmente hablando, no así con el Mujavarat y con sus servicios de informaciones e inteligencia, que todavía están dentro del Líbano. Cuando eso sucedió, Hezbollah, como ejército de ocupación iraní, vino a ocupar el lugar que dejó el ejército sirio. En consecuencia, Líbano hoy no es un país libre, hay que decirlo, es un país ocupado, y Hezbollah es el ejército ocupante del régimen jomeinista iraní, esa es la verdad. Los incidentes que han sucedido días pasados en la frontera sur, la frontera norte con Israel, han tenido que ver con una estrategia constante de Hezbollah para exacerbar y fogonear el conflicto en la frontera, en la línea azul que ha trazado la ONU hace muchos años, que se conoce como frontera libanesa-israelí. Esto fue lo que dio lugar en 2006 a la guerra, tú te acordarás, a la guerra de verano. Claro, sí. Bueno, ellos están buscando una excusa para, de alguna manera, desviar a la ciudadanía libanesa de toda la realidad por la que transita, un país donde la hiperinflación ya ha ganado por lejos al sistema económico, un sistema de bancos corruptos y en quiebra, una hiperinflación desmedida, la moneda devaluada en porcentajes tremendos. Tú recuerdas, en la época de la guerra, la libra libanesa estaba a 1.500 libras, era $1. Me recuerdo, sí. Ok, y eso fue así hasta octubre del año pasado. Y desde octubre del año pasado a la fecha, oscila en el mercado negro te pueden pedir 10.000 libras por $1. O hay un mercado oficial que te dice que vale 8.000, lo cual es un fraude, no es cierto. Se ha producido un quiebre, un crack definitivo en la infraestructura de los servicios. Las personas tienen luz 2 horas por día. El servicio de energía eléctrica funciona entre 2 y 4 horas por día. Hay problemas con el agua en un país donde jamás hubo problemas con el agua. Hay problemas con los servicios de todo tipo. Hay un escenario que pareciera ser que es el acantilado al que el Líbano ha querido ir por una clase dirigente política, y eso también hay que decirlo, cobarde, funcional a los violentos, al terrorismo, y que se ha enriquecido a través de los años, pero se ha olvidado de los intereses nacionales. Exactamente, de los intereses nacionales libaneses y del pueblo libanés. Pero ¿cómo esta explosión estaría relacionada con lo de La Haya? ¿Perdón? ¿Con lo de quién? Con lo de La Haya, con lo del juicio. Bueno, no, yo no digo que lo esté, sino que digo que hay que tomar. Tú sabes cómo es el Líbano, nada es en la foto primaria. Hay varias fotografías siempre en el escenario libanés. Así es. Ha sido así durante muchos años, desde el 75, desde que empezó la guerra civil, desde las tropas terroristas de Arafat, cuando ingresaron en abril del 75, como te decía. Y es un elemento que yo no descartaría. Pongámoslo en otra perspectiva. Si esto no fue un accidente, si esto fue una explosión provocada, no hay nadie dentro del territorio libanés que no sea Hezbollah que pueda ejecutar un ataque de o un hecho de esta envergadura. No existe, no hay. En consecuencia, si esto fue algo planeado, no te olvides del ataque que llevó a la muerte de Rafik Hariri. Exactamente, que fue también con explosivo. Exactamente, frente al Hotel St. George, en la Corniche. Exacto, sí. 500 kilos de trotil en un camión. Eso no, ni el ejército puede llevar adelante una operación de esa naturaleza. Si quisiera llevar adelante alguna explosión de otro orden, ¿no? De alguna explotación de minerales, nadie puede disponer de esa cantidad de explosivos, solo Hezbollah lo puede hacer. En consecuencia, o era un depósito, más allá de que cercano a esos warehouses del puerto hay cuestiones gasíferas que pudieron de algún modo exacerbar la explosión, pero claramente es un hecho que
si bien son las primeras horas, pero ya tenemos víctimas, ya sabemos quiénes, hay varios conocidos que han fallecido. Por ejemplo, como te decía, el secretario general del partido Kateb. Y debemos recordar que siempre el Kateb puso muertos en el Líbano, particularmente en 1982, cuando asesinaron al presidente electo Bashir Gemayel. Sí. Luego muchos integrantes del partido cristiano Kateb han sido asesinados a través de la historia, y hasta 2005 y hasta 2008. Y en todos los casos, bueno, han quedado impunes esos crímenes. Es claramente un accionar del terrorismo, más allá de que no podemos todavía decir que eso efectivamente fue así, porque pudo haber volado otra cosa, pero para que esté esa otra cosa allí, sabemos quiénes son capaces de introducir ese tipo de material en el Líbano. Tanto igual como sabemos que desde el Líbano meridional al sur del río Litani, cada casa, cada villa, cada pueblo chiita está armado. Cada casa tiene un misil dentro, o cada casa tiene una conexión con un túnel. Eso ha hecho Hezbollah al sur del Líbano, Sí. cuando se apropió del territorio e impide todavía, incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas, el desplazamiento del ejército legal libanés. Es un problema muy, muy, muy complejo el que transita el Líbano, y la verdad que lo que se ve es que no han trabajado los dirigentes políticos para resolver estas cuestiones de la posguerra, y han claudicado en muchos aspectos, entregando el país, infortunadamente, al poder iraní y a la expansión de la Revolución Islámica de Irán. Claro, y sacrificando a su minoría cristiana. Sí, y fíjate que sí, los cristianos en Líbano no han pasado tan mal como lo han pasado los libaneses judíos, que tuvieron que emigrar y injustamente han sido víctimas del saqueo y de haber perdido todo, sus propiedades, sus bienes. Esto ocurrió en el Líbano cuando ingresaron los palestinos. Los que tenemos algunos años sabemos lo que fueron los 70. Ahora, en este momento, el descontento es tal y el rechazo a Hezbollah es tal que hay una comunidad sunita muy enojada con Hezbollah. Hay un sector de la comunidad drusa muy enojado con Hezbollah. No solo los cristianos, que han sido el foco, el blanco y el target histórico, están de algún modo fastidiados con Hezbollah. Y Hezbollah miente cuando dice que su alianza con los cristianos es muy fuerte. No hay tal cosa a la que llamar alianza con los cristianos. Hay sí un grupo de cristianos que siguen a Michel Aoun, que es el presidente impuesto por Hezbollah y por Irán, nada más para cumplir con la formalidad del pacto nacional que hace las veces de constitución libanesa, que dice que el presidente debe ser cristiano. Pero en realidad la comunidad cristiana no está con Hezbollah. Sí hay un sector, y hay que decirlo también, esa es la verdad. Hay un sector cristiano que responde a Michel Aoun, es un sector laico, y firmó un acuerdo con Hezbollah, pero por un interés personal de Michel Aoun nada más, que es un señor muy grande, tiene mucha edad, y todo lo que quería era ser presidente, no importaba, obedeciendo a los intereses del Líbano, obedeciendo a los intereses joministas de Teherán, obedeciendo a los intereses sirios. Él tenía esa idea de ser presidente, y en cumplirla entregó toda su dignidad. Esa es la verdad. Así es, y ahora tenemos de nuevo al Líbano en sangre y fuego. Sí, infortunadamente se ha convertido en una costumbre muy, muy penosa, muy triste y muy vergonzosa para el mundo, ante el mundo, porque los libaneses somos otra cosa, lamentablemente. O éramos otra cosa, ¿no? Sí, la gran mayoría sí, pero algunos, aunque estamos fuera, seguimos siéndolo. Sí, lo que pasa es que ya el país está manejado por Hezbollah y pues la verdad no es el mismo país que conocemos. Obviamente que no. Líbano se acabó en el 75 cuando las hordas de Arafat ingresaron.
desde Jordania. Se acabó en el 75 con el comienzo de la guerra civil, se fracturó y nunca más volvió a ser lo que era. Hoy llamar al Líbano la París de Medio Oriente, como fue llamada, es una fantasía, no es real. Pero existe en nosotros, sí, ese recuerdo, hemos conocido ese Líbano, pero infortunadamente ya no está, ya no existe y ya ha sido ganado por la violencia, por la brutalidad, por el terrorismo. Así Lo que nos es. queda, lo que nos queda es decirlo, de algún modo, y hacer saber al mundo que en algún tiempo hubo otro Líbano. Y que dentro del Líbano también hoy, cuidado, eso también hay que mencionarlo, no todas las personas son Hezbollah, piensan como Hezbollah, al contrario, ya muchos se dieron cuenta que les han mentido, que los han saqueado, que les han robado, y que lo peor de todo, les han robado el futuro, su dignidad, sus derechos, sus bienes, y el de sus hijos, porque han convertido al Líbano en un estado fallido, han convertido a lo que era una forma de vida occidental, libre, democrática para lo que era el mundo árabe, un ejemplo de democracia dentro de lo que es el mundo árabe, te vuelvo a repetir, con un sistema parlamentario de gobierno, algo que no se veía en la región. Una democracia, hay que decirlo, a la libanesa, que no era perfecta, por supuesto, pero en la órbita de la geografía árabe, bueno, el Líbano era otra cosa. Bueno, lo han destrozado y como decía Gibran, nuestro gran apreciado y querido poeta. Ellos tienen su Líbano, nosotros tenemos el nuestro. Tal vez el nuestro es el del recuerdo de lo que conocimos en otros tiempos y por eso nos duele tanto lo que sucede hoy día, ¿no? Porque la barbarie, porque el odio, la envidia no llevan a ningún lugar, no llevan a ningún lugar en este mundo moderno, no llevan a ningún lugar en la educación de los niños, no ayudan a la armonía y a la convivencia regional en una región donde siempre la convivencia ha sido muy difícil precisamente por estas ideologías fascistas y terroristas.